Perdón. Hola, profesora, compañeros, nosotros somos el equipo número 1 y vamos a hablar acerca de la NOM de la NOM 020 de la STPS, que es de operación de recipientes sujetos a presión. A continuación le voy a leer, a explicar el objetivo de esta NOM, que es establecer los requisitos de seguridad para el funcionamiento de los recipientes sujetos a presión, igual recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas en los centros de trabajo. Todo esto con el fin de prevenir los riesgos a los trabajadores y daños en las instalaciones. Las características de los recipientes sujetos a presión, pues van a ser de muchos van a ser diferentes. Por ejemplo, su sección transversal más amplia sea menor de 15.2 centímetros, sin importar la longitud del recipiente, que trabaje con agua, aire y o fluidos no peligrosos, que su temperatura de operación no exceda los 70 grados Celsius y que la presión de calibración del dispositivo de seguridad sea inferior a 5 kilogramos sobre centímetros cuadrados y que trabajen con interconectados en una misma línea de proceso, donde la presión de operación del conjunto de equipos y la de cada uno de los equipos se encuentren entre de 0.3 y 2 de kilogramos sobre centímetros cúbicos. La diapositiva que sigue, por favor. También sabemos que uno de los recipientes que trabajan a presión son las calderas, que igual estos deben de contar con una superficie de calefacción menor a de 10 metros y que la presión de calibración del dispositivo de seguridad sea menor a 3.5 y su temperatura de operación no sea mayor a 70 grados Celsius. Estas son, por ejemplo, una de las clasificaciones de los equipos, pero más adelante mis compañeros les estarían explicando. Bueno, yo les voy a hablar de los recipientes exentos de esta, ¿no? Los cuales son los que no cumplen con los parámetros antes mencionados por mi compañero. En el número uno tenemos lo que son las campanas de buceo. Como número dos tenemos las campanas o cámaras hiperbáricas. La siguiente, por favor. En el número tres tenemos lo que son los recipientes utilizados como extintores. Y como número cuatro tenemos los contenedores que trabajan bajo presión atmosférica. En el número 5 tenemos los recipientes que trabajan interconectados en una misma línea de proceso. Aquí es muy específico las condiciones de operación que necesitan, ya que deben de trabajar a menos de 196.14 kilopascales. En el número 6 tenemos lo que son las tuberías y cabezales de distribución que no se utilicen como acumuladores de fluido. En el número 7 tenemos recipientes portátiles que contengan gases comprimidos, ya sea pintura o gas butano. De número 8 tenemos son los accesorios presurizados y utilizados como componentes de mecanismos. Aquí podemos tener aspersores e irrigadores de líquidos no peligrosos. En el número 9 tenemos los recipientes instalados en equipos móviles que estén asociados al sistema de frenado, ya puede ser en un auto o en motocicletas. De número 10 tenemos lo que son los recipientes que contienen el gas licuado de petróleo y los microbuses que utilizamos pues diariamente. Y por último tenemos lo que son los carros tanque que contienen gases comprimidos. Estos se deben regir bajo la norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, yo les voy a hablar sobre las medidas de prevención. Aquí como primer punto, existen varios tipos de categorías, empezando por las categorías para recipientes sujetos a presión, las cuales son tres. Va a ser categoría 1, 2 y 3, y estos van a depender del fluido que se tenga, de la presión y del volumen que se maneje. Además, los tipos de categorías para recipientes criogénicos van a tener categoría 2 y 3 y van a depender de su volumen. Y por último, la categoría para generadores de vapor o calderas van a tener igual dos categorías, las cuales van a ser la 2 y la 3, y van a depender de su presión y la capacidad térmica que tengan. Teniendo esto en cuenta, van a haber distintas condiciones generales para medidas de seguridad. Como primer punto, en la categoría 1 se van a tener 5 puntos principales, los cuales son tener marcado o pintado el número de serie
o único de identificación, clave o número de tag. El 2 es contar con el manómetro y, en su caso, con los instrumentos de control. El 3, mantener sus instrumentos de control en condiciones seguras de operación. El 4, contar con el dispositivo de relevo de presión. Y el 5, disponer de espacio suficiente para su operación, revisión, o, en su caso, la realización de las maniobras de mantenimiento de conformidad con el manual de fabricación o recomendaciones del instalador. Para la categoría 2 y 3 se van a tener condiciones generales como las mencionadas en la diapositiva. La primera es igual tener marcado o pintado el número de serie o único de identificación, clave o número de tag. La 2, contar con protecciones físicas como barreras de contención o cercas perimetrales, entre otras. En el caso de los que se encuentren en áreas o zonas en donde puedan estar expuestos a golpes con los vehículos. La 3 es mantener su sistema de soporte o de cimentación en condiciones tales que no se afecte la operación. La 4 es disponer del espacio requerido para la operación de los equipos o, en su caso, la realización de las maniobras de mantenimiento. Aquí pueden ser pruebas de presión, exámenes no destructivos, etc. La 5 es contar con elementos de protección física o aislamiento para evitar riesgos en los trabajadores por contacto con las temperaturas que sean muy extremas. Sí, gracias. Las demás ya no las voy a enunciar porque son muy largas, pero aquí son 13 que van a aplicarles para categoría 2 y 3 de recipientes sujetos a presión de manera general, donde van a ser las 3 categorías. La siguiente, por favor. Ahora, en estas especificaciones van a ser condiciones ya más específicas, como lo menciona en la diapositiva. Estas condiciones son 6 y únicamente van a aplicar para los recipientes sujetos a presión que sean clasificados en las categorías 2 y 3. La siguiente, por favor. En esta segunda diapositiva siguen siendo condiciones específicas, sin embargo, estas van a aplicarles únicamente para los recipientes criogénicos que clasifiquen en las categorías 2 y 3, las cuales son 11. Y la siguiente, por favor. Aquí estas condiciones van a aplicar únicamente para los generadores de vapor o calderas clasificados en las categorías 2 y 3. Y como podemos ver, en estos generadores van a ser las condiciones que van a tener más puntos específicos a cumplir, los cuales son 14 y están enunciados en la diapositiva. La siguiente, por favor. Bueno, en mi parte les voy a exponer los planos de recipientes sujetos a presión y puntos analíticos de vulnerabilidad. En este caso, se emplea en la categoría 3, que son los expedientes de categoría 3, que viene implementado la ficha técnica del equipo, que al menos se considere. En este caso va a ser el plano del equipo que vayamos a ocupar, y dentro de ella va a venir el dibujo, y dentro del libro del manual, como venía en la categoría 3 especificado, tiene que cumplir con ciertas características. Y una de ellas es con el croquis de localización de los equipos fijos, dentro del centro del trabajo, y tratándose de equipos móviles, y la bitácora de ubicación. Como vemos en la imagen, viene específicamente el croquis para llegar al lugar indicado donde está el equipo y cuáles son las medidas que tiene que tener, por ejemplo, las señalizaciones de seguridad y higiene, colores y todo. Y dentro de la ficha técnica del equipo, se debe de considerar los fluidos manejados y su tipo de riesgo, en su caso, las presiones de diseño, las presiones de operación, las presiones de calibración, las presiones de trabajo máximas o permitidas,
las presiones de pruebas hidrostáticas, la capacidad volumétrica en el caso de recipientes sujetos a presión, la capacidad térmica en el caso de generar vapores o de generador de vapores o calderas, y las temperaturas de diseño. Ahí hay un ejemplo de cómo se debe de implementar el plano. Y lo que sí se tiene que destacar, como viene en el apartado de la categoría 3, debe ser el dibujo, plano o documento que debe contener lo siguiente: los cortes del equipo transversal y longitudinal, como está marcado ahí en la imagen, viene cómo se debe de hacer transversal y longitudinal, cómo se muestra el equipo. Las dimensiones del equipo como los diámetros que están marcados, las longitudes, los espesores de fabricación. Los detalles relevantes como ubicación de boquillas, como lo tenemos ahí marcado de este lado, y los accesorios que va a tener el equipo y los tipos de tapas, entre otros. O sea, tiene que ser específicos de dónde están específicamente válvulas y todo. En este caso les voy a hablar sobre lo que son las pruebas reglamentarias en válvulas y los dispositivos de seguridad. Siguiente, por favor. Encontramos 4 pruebas a las cuales pueden ser sometidos estos recipientes, y en la primera tenemos que es la prueba pues para los equipos nuevos prácticamente, y son los que son los clasificados en las categorías 2 y 3, y estos equipos deben contar con un certificado de fabricación o estampado de cumplimiento con el código en la norma o la Constitución. La primera prueba pues es la prueba de presión en los primeros exámenes no destructivos. Esta prueba pues se deberá practicar antes de que cumplan 10 años de emisión de dicho certificado o de haber obtenido el estampado en las siguientes pruebas o exámenes en menos de al menos cada 5 años. Dentro de los 60 días naturales previos. Siguiente, por favor. En la prueba 2 podemos ver que estos recipientes son sujetos a pruebas hidrostáticas, neumáticas o hidrostáticas neumáticas, y estos exámenes pues igual se supone que no son destructivos y son métodos alternativos aprobados por la Secretaría para llevarse a cabo en los equipos clasificados de igual manera en las categorías 2 y 3, pero estos deben de cumplir dichos requerimientos. En la prueba 2 pues deben ser realizados con una periodicidad que determine el personal calificado y en materia designado por el patrón, el cual no deberá ser en ningún caso mayor de 5 años, y ser afectados con apego a los requisitos y lineamientos establecidos en los códigos o normas aceptados nacional o internacionalmente, y también deben ser ejecutados con las medidas de seguridad requeridas antes, durante y después de la realización. Además, deben ser desarrollados con un paso a paso con base en los procedimientos diseñados para la ejecución. En la prueba número 3 tenemos que esta es como una prueba más específica, porque son pruebas que se dan en presión neumática y solo deberán aplicarse a unas presiones menores de 1961.33 kilopascales. Entonces, pues prácticamente esta prueba está como limitada a dicha presión. Y pues estos recipientes deben de tener la calibración en su dispositivo de seguridad que sea igual o menor a 980.67 kilopascales, y la presión interna máxima, pues como ya lo mencioné, debe ser mayor de 1961.33 kilopascales, y tomando como referencia los espesores actuales del equipo, además de que el fluido sea únicamente aire. Entonces, para la prueba pues prácticamente tenemos como más limitaciones, pero es una prueba que de igual manera se le debe hacer a dichos dispositivos. En la prueba número 4 encontramos que los objetos son sometidos a una prueba de presión hidrostática neumática, y esta pues prácticamente tiene la limitación de que solo se debe aplicar a los recipientes criogénicos bajo unas condiciones que son estar desconectado de la línea que suministra el fluido al proceso, contener el mismo fluido criogénico con el que opera, estar al menos el 60% de su capacidad en estado líquido,
además de contar con diagrama de control de flujo del recipiente. Independientemente a qué tipo de prueba se ha sometido dicho recipiente, en la mayoría de pruebas lo que nosotros debemos de registrar dichos resultados. En este caso, pues las pruebas, los resultados de las pruebas de presión o exámenes no destructivos a los equipos, pues deben comprender según aplique la información siguiente. Prácticamente en este registro debemos contar con el nombre genérico del equipo, el número de control asignado por la Secretaría, el tipo de pruebas de presión o examen no destructivo realizado. Siguiente, por favor. Bien, aquí hablaremos sobre las unidades de verificación. Siguiente, por favor. ¿Pero qué es una unidad de verificación? Es la persona física o moral, imparcial e independiente que tiene la integridad e infraestructura capaz de llevar a cabo los servicios de verificación bajo los criterios especificados de las normas oficiales mexicanas. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué queda por dictaminar una unidad de verificación? Bien, en el mundo de productos y servicios deben cumplir con normas para asegurar que no sea un riesgo para la salud y seguridad de los seres vivos y que nos ayudarán a preservar el medio ambiente y las vías generales de comunicación. Siguiente, por favor. ¿Qué significa una verificación? Bien, consiste en evaluar la conformidad con las normas oficiales mexicanas en un momento determinado, mediante la constatación ocular, muestreo, medición, ensayos de laboratorio o examen de documentos. Siguiente, por favor. Aquí se dividen en tres categorías, como nos la mencionó nuestra compañera. Principalmente son la 1 y la 3, de las que ya habló, que son con las que se va a llevar a cabo el siguiente muestreo. Siguiente, por favor. Bien, estos son los tipos de unidad de verificación. El tipo A es la persona físico-moral acreditada y aprobada en los términos de la Ley Federal sobre la metrología y normalización. Eso sabemos que es conforme a las medidas. Eso es para verificar el grado de cumplimiento con la presente norma mediante la emisión de un dictamen de evaluación de la conformidad. Siguiente, por favor. Verificación tipo B. La persona física o moral acreditada y aprobada de los términos de la ley sobre metrología y normalización constituida por el propio centro de trabajo y que forma parte integrante del mismo, con independencia de juicio, integridad en relación con sus actividades y sin conflicto de intereses, responsable de verificar el grado de cumplimiento con la presente norma mediante la emisión de un dictamen de evaluación de conformidad. Finalidad de verificación tipo C. La persona física o moral acreditada y aprobada en los términos de la Ley Federal sobre Metodología y Normalización, que cuenta con personal para realizar la manera independiente. Inciso A. Los servicios de elaboración, ejecución y validación de los requerimientos establecidos en la presente norma mediante la emisión de un reporte de servicios. Inciso B. La verificación del grado de cumplimiento con la presente norma mediante la emisión de un dictamen de evaluación de la conformidad. Los servicios de elaboración, ejecución y validación de los requerimientos establecidos por la NOM 020 STPS que proporcionan las unidades de verificación tipo C deberán comprender, entre otros, 1. La elaboración de programas, procedimientos y memorias de cálculo, entre otros. El aval de las memorias de cálculo con su nombre, número de cédula profesional y firma. La impartición de capacitación a los trabajadores. Y la aplicación de pruebas de presión y exámenes no destructivos, así como la interpretación de sus resultados. Las unidades de verificación deberán emitir un dictamen o dictamen con reporte de servicios, los cuales
habrán de contener datos del centro de trabajo, el nombre, denominación o razón social, datos de la unidad de verificación, el nombre, denominación o razón social, datos del equipo, datos de las pruebas de presión, exámenes no destructivos o métodos alternos realizados en el equipo y el número de dictamen o de dictamen con reporte de servicios. Y por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.